VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Nosotros acá desde VTV, desde Conduce Ecuador, desde Tu Licencia, esperando que hayan tenido un gran inicio de año, que todo durante este 2026 se puedan cumplir esos sueños, esos anhelos y que esté un año bendecido para absolutamente todos, especialmente para la gente que está ahí detrás del volante y que es tan fiel y que sigue muy de cerca este programa que ha llegado a sus hogares para tratar de alguna u otra forma de concientizar, de saber qué es lo que viene sucediendo, cómo nos proyectamos hacia esa nueva movilidad, cómo las reglas de tránsito han cambiado en función también al usuario, de no ver simplemente esa parte en la que nos multan, en la que simplemente el vigilante de tránsito se nos quiere cargar, como comúnmente se le dice, sino siempre esa parte preventiva. Especialmente ahora que pasamos fechas tan importantes, fechas de fin de año, fechas de Navidad, que casi siempre dejan un pico muy alto a nivel de siniestros de tránsito. Y es importante poder concientizar lo que nos ha dejado. Hemos visto muy seguido temas, personas que han ido, familias que han ido en un viaje a la playa, el siniestro típico que va desde el conductor como tal, la responsabilidad del conductor como tal, hasta incluso la responsabilidad por no haber tenido un manejo correcto del automotor que van conduciendo. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Y para aquello, como siempre yo digo, tenemos invitados que ya son de la casa. Y sí, hace un par de semanas estuvo por acá Doctor Tránsito hablando acerca de la movilidad de Guayaquil, lo que en función a lo que está sucediendo podía también cambiar ese famoso pico y placa del que hablamos en su momento. Y después también de la vía San Borondón, la gran cantidad de gente, la problemática de todos los días, el tema del tránsito como tal. El día de hoy, para darle una continuación a lo que ha venido sucediendo y ahora sí enfocarnos en el tema de siniestros de tránsito, no solo con lo que nos dejó el año pasado, sino de cara a los feriados importantes que se vienen, como por ejemplo de Carnaval. El día de hoy hemos invitado al mayor Johnny Valencia, que nos acompaña nuevamente para hablar. Él es perito, él es abogado y está involucrado, por supuesto, muy de cerca también con la gente y con esto de acá, que es activarlo de alguna u otra forma a que concienticen con el tema del tránsito para así evitar ese dolor. En estas fechas que pasaron es tan difícil ver que han sucedido siniestros, que han sucedido problemas mayor y es de alguna u otra forma, como yo digo y repito siempre, concientizar a la gente. No es que si me pegué un trago tranquilo que sí puedo manejar, no es que mis panas dijeron no, ahora sí vamos a irnos a la playa y te vas a las 2, 3 de la mañana a la playa, y hemos visto tantas cosas, tantas familias que simplemente pasaron el 31 de estar el 1 de enero ya en las morgues, viendo qué es lo que ha sucedido, tantas cosas que nosotros vemos y que es importante poder hacer ese llamado de atención una vez más, aunque lo deberíamos hacer constantemente de cara a las cosas que se vienen. Mayor, como siempre, bienvenido. Sí, apreciado Luis, muchas gracias por esta cordial invitación, siempre felicitando el arduo trabajo que realizan, porque nosotros como institución del Estado, enfocada en materia de tránsito y seguridad vial, trabajamos para la ciudadanía, pero ese trabajo es en conjunto. Tanto el trabajo responsable que realizan los buenos ciudadanos, como el trabajo que realizan ustedes, motivando, incentivando a que la gente respete las normas de tránsito, porque más allá, como usted muy bien lo manifestaba, más allá de que exista un control, más allá de una multa, eso no nos interesa realmente. Lo que nos interesa es que la gente salga de sus hogares y retorne sanos y salvos, respetando su propia vida y respetando la vida de los demás. Y eso es importante, mayor, porque muchas veces dice, es que yo no salí a matar a nadie, no es que yo no salgo a chocarme con nadie. Pero hermano, tienes el grado de alcohol al máximo, pues, o sea, vas llevando a tu esposa, a tus 3 hijos y no estás pensando en aquello. Y cuando viene el agente de tránsito, está haciendo el control de alcoholemia, resulta que le dice, señor, bájese del vehículo, queda detenido.
y uno sale más bravo. Y es verdad, porque hay que hacer conciencia desde uno mismo, Mayor. Sí, de hecho hay varios países donde ya la ingesta de alcohol la consideran como un delito no solamente culposo, sino que hay algo de conciencia. Porque si tú coges un vehículo bajo los efectos de alcohol, si bien es cierto no hay intención de hacer daño, pero estás consciente de que puedes hacer daño. Entonces eso ya es algo penado con una mayor, un poco más grave, ¿sí? En otros países. En nuestro país tenemos una percepción errónea de lo que son los accidentes de tránsito y de todo lo que son infracciones de tránsito en general. Voy a tocar temas de repente un poco sensibles, pero es importante recordarlos. En Quito había un control, acorde a lo que establece la normativa, de aprender a personas que exceden el límite de velocidad. De repente la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento en el cual establece que por el principio de proporcionalidad no amerita la pena privativa de libertad. En tal virtud ya no se procede de esta manera. Sin embargo, si nos basamos en estadísticas, en la parte técnica, que no lo dice ni siquiera Ecuador, no lo dice Comisión de Tránsito de Ecuador, lo dice la Organización Mundial de la Salud, los organismos internacionales que están analizando a fondo y en todo el mundo cuáles son las consecuencias o cuáles son las causas que originan los accidentes de tránsito. Una de esas es justamente el irrespeto a los límites de velocidad. Entonces nos damos cuenta que el principio de proporcionalidad, ¿sí?, no es como lo establece la Corte. Claro que de repente hay que profundizar a nivel del Estado, hay que analizar un poco más a fondo esto, pero como lo decía, la intención no es aplicar penas severas, sino mitigar los efectos de los accidentes de tránsito y erradicarlos en su totalidad. Hay países que están trabajando arduamente en esto y que están logrando un cambio abismal en relación a lo que hemos tenido años anteriores. En el Ecuador no nos podemos quedar atrás. La lucha en contra de los accidentes de tránsito tiene que ser paulatina, permanente, y recordemos también que a nivel de desarrollo de país esto también afecta, porque cuando hay una persona fallecida o una persona lesionada, esto no solamente queda en una estadística, sino que imagínense una persona que tuvo un accidente de tránsito, a consecuencia de esto tiene una lesión que le va a motivar o que tiene a esta persona que obligatoriamente ir a terapias, acudir a un centro médico. Esto genera recursos, gastos, ¿sí?, gastos tanto para la persona como para el Estado. Cuando hay un accidente de tránsito, se derivan ambulancias, se derivan médicos, se tiene una que logística alrededor del accidente de tránsito. Muchos gastos. Se cierran vías, en este caso se pierde producción en transporte, o sea, existen cosas. Ahora último que estuvieron mis hermanos en Cuenca, me decía, bueno, se había virado por imprudencia del conductor un vehículo, un camión que llevaba bebidas alcohólicas como tal. O sea, literalmente tuvieron ellos 1 hora y media y todavía no cerraban la vía. Ahora imagínense la cantidad de vehículos que venían atrás, porque es un fin de semana. Entonces, imagínense, se pierde producción, se pierden el tema de hospedaje, o sea, tantas cosas alrededor de eso, Mayor. Sí, así es. De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece o tiene identificado que los accidentes de tránsito en los países de América Latina afectan en un promedio de 4 o 5 puntos en el Producto Interno Bruto. O sea, si vamos sumando todos estos perjuicios, sí es algo que nos afecta a todos de manera general. Sin dejar de lado, obviamente, lo que mencionábamos, que es lo primero, pues no. Lamentablemente, usted lo decía, mucha gente ha salido a disfrutar el feriado, Navidad, fin de año, con la intención de salir, distraerse. Y qué doloroso es que en vez de regresar a sus hogares tengan que estar yendo a una morgue, tengan que estar yendo a un hospital, cuando son accidentes que se podían haber evitado. Muchos por la ingesta de alcohol. Mayor, y me atrajo mucho el tema de los límites de velocidad y sobre todo saber lo que dicta ahora la Corte Constitucional con respecto a que en su momento se habló muchísimo con respecto al tema de radar. Claramente la comunicación como tal es importante y hoy las leyes que rigen el tema de tránsito son muy claras al momento de que el usuario como tal, el conductor tiene que estar consciente de que va a haber un radar más adelante. Tienes que prácticamente avisarle, oye, bájale la velocidad porque hay un radar más adelante. Y ciertas cosas que te permiten bajar la velocidad, que tienes el dispositivo de radar, que de alguna u otra forma, digamos, que los mantiene alerta a los conductores. Pegó el pique de 120 y después obligatoriamente más adelante tienes un radar, entonces tienes que bajar sí o sí la velocidad si no quieres que te multen.
Después están los que se pasan de vivo quitándole la placa, doblando la placa, manchando la placa, que a mí no me multan, que en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, se te pueden llevar el vehículo retenido. En otras ciudades no es así. Una cosa es lo que dicta la ley, otra cosa es la del reglamento de tránsito. Pero bueno, eso le vamos a dar chance quizás en el tercer bloque porque es importante también concientizar con eso. ¿Qué sucede, Mayor, de cara a un nuevo feriado como el feriado de Carnaval? Pasó ya el de fin de año, vimos hasta cierto punto que todavía no están activados todos los radares. Entonces, ¿cuál es ese control que sí se puede hacer, más allá de la conciencia de la gente, para que igual estos radares que están inactivos por toda la problemática que también ha existido, porque hay que ponernos del otro lado? O sea, cuando el radar no estaba bien colocado, si te lo ponen en una bajada no te pueden poner un radar, radares que no estaban calibrados correctamente y todo lo demás, o muy seguido. Bueno, tantas cosas que te dictan hoy los análisis a nivel de tránsito. Pero ¿cómo entonces mitigamos si no tenemos ese control que por lo menos a la gente le metía miedo, digamos, de conducir más tranquilo de cara a un feriado como Carnaval, que sí hay mucha movilidad, que la gente va mucho a la playa y la toman esto prácticamente como una pista, como una vía rápida? Sí, bueno, yo creo que lo que nos sucedió a todo el país con el tema de los radares es algo muy delicado. Sin embargo, es importante, yo sí lo mantengo, el control es sumamente necesario, es necesario porque de esta manera hacemos conciencia con las personas que de repente no hacemos conciencia con la experiencia de otros, pero cuando nos tocan el bolsillo sí nos duele y sí nos afecta. Sin embargo, el tema de los radares y el cobro de multas inclusive en nuestro país no da la efectividad que corresponde, que las circunstancias lo meritan. Entonces, yo creo que para instaurar nuevamente los radares se debe hacer un análisis técnico donde verdaderamente amerita que existan radares y controles de velocidad. Ahora, acá tenemos que hablar también conscientemente, si es que lo queremos denominar de esta forma. O sea, las multas de radares son extremadamente altas, pero ¿a cuántos en realidad les cobran de manera correcta? Porque el carro de adelante pasó a 130 y resulta que yo soy el que tengo que pagar la multa como tal. Y nos han venido de alguna u otra forma dando prórrogas. Iba a estar para agosto y después dijeron que iba a estar para fin de año y ahora no sabemos si es que en realidad vayan a volver los radares, Mayor. Sí, bueno, eso lo determinarán las autoridades competentes. Sin embargo, esto justamente lo que usted acaba de mencionar, es incluso inconsistencias al momento de pagar la multa. De repente es un radar en un determinado cantón, usted quiere pagarlo en otro lado, le dicen no, vaya al cantón de acá. Entonces, esa inconsistencia en la información, que no lo maneja Comisión de Tránsito del Ecuador, sino que tiene que haber un nexo entre todas las instituciones de control, porque los municipios hoy en día tienen mucho de la competencia en materia de tránsito. Pero imagínese, hoy en día usted puede mandar un mensaje de aquí a China y está inmediatamente. Y no podemos pagar una multa a través de un sistema. O sea, es algo irónico, lamentable, pero es cuestión de que esta pausa que se ha tomado en el 2025 en el tema de los radares nos permita estandarizar los procedimientos, darle esa facilidad a la ciudadanía. Y a eso justamente me refería cuando hablaba de que el cobro de las multas no es efectivo. Porque hay personas que tienen $8,000 de multa y no pagan. Entonces, no tienen conciencia porque no han tenido que pagar un solo dólar de multas. Si ponemos una multa, se me ocurre, de $100 y realmente le toca pagar de manera inmediata, no estamos hablando de $8,000, estamos hablando de $100 que me costaron, claro, y que tuve que pagar y que hago conciencia. Entonces, los mecanismos no son de qué tan elevadas son las multas, sino de qué tan efectivos son para hacer conciencia. Entonces, creo que en este año yo tengo la fe, tengo el optimismo de que en 2026 se van a implementar las medidas de control como realmente lo amerita, se va a optimizar los recursos del Estado, que son del pueblo, de manera consciente y de manera acertada, para minimizar los accidentes de tránsito. Ahora, ¿cómo se mitiga el hecho de que no tenemos radares, pero quizás volvemos a gente que tiene que estar escondido detrás del árbol para lanzar la pistolita ahí, que más adelante hay un control? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque también entiendo, y ahí usted me va a corregir, agente, si es ahí. Por ejemplo, yo veo como agente de tránsito que va una camioneta soplada. Yo sé que esa camioneta va a 120 mínimo porque yo voy en mi moto a 100. Así es. Si yo le quiero parar
y le digo, señor, usted va más de lo que está debido en esta carretera y toda la cosa, es lo que le va a decir y cuál es el dispositivo para usted medirme que de verdad yo iba a esa velocidad. Entonces, siempre salen más vivos. ¿Por qué? Porque también se preparan más, porque ya saben qué responder y prácticamente lo están dejando sin recursos al agente de tránsito, mayor. Claro que sí. Bueno, esto es un trabajo en conjunto que hay que realizar. Sí hay muchos mecanismos para trabajar como parte del Estado en que la gente, el usuario en sí, respete los límites de velocidad. Uno de esos también es la infraestructura de la vía, que debe prestarse para que los vehículos disminuyan la velocidad, lo que es la reducción de la velocidad. Hay lugares donde se puede implementar los conocidos reductores de velocidad, se puede incluso no ampliar las vías, sino que donde queremos que se reduzca, se pueden hacer un poco más angostas. Ok. ¿Sí? Pasar, por ejemplo, de 3 carriles a 2, ya sabes que de ley obligatoriamente tienes la señal ahí, vas a pasar a 2 carriles y tienes que bajar de ley la velocidad. Así es. Obviamente hay estudios técnicos que se tienen que realizar porque tampoco podemos generar un congestionamiento, pero hay lugares donde sí se los puede hacer. Okay. Hoy en día, dentro de las urbes, se promueve más bien la movilidad amigable, la movilidad sostenible, se amplían los espacios para que los peatones transiten para el uso de bicicletas y otros medios, otros dispositivos de transporte que existen para evitar estos congestionamientos, la contaminación ambiental y el exceso de velocidad. Entonces, se requiere mucho trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, que son ellos quienes tienen la potestad de modificar la infraestructura de la vía, o a su vez con las prefecturas, con el ministerio, y estamos trabajando en este aspecto de tal manera que nosotros, como Comisión de Tránsito del Ecuador, en las vías de nuestra jurisdicción, de manera preventiva colocamos desde un cono, o incluso puede parecer algo jocoso, pero son las estrategias que aplican las instituciones del Estado. Nosotros, ustedes habrán visto, vía la costa, hay unas figuras de agentes de tránsito que están paraditos, y usted ve la franela y la franela se mueve con el viento, y usted a lo lejos piensa que hay un agente de tránsito. O sea, son muchas estrategias a las que nosotros apuntamos con tal de minimizar los accidentes de tránsito y que la gente haga conciencia. Entonces, hay muchas herramientas, muchos mecanismos que se pueden hacer. Ahora, es importante poder remarcar y nosotros podernos centrar también en el tema de el exceso de velocidad, porque quizás es lo que más vidas cobra, ¿no? Y no está involucrado solo el vehículo liviano, no solo está involucrado el furgón, está involucrado incluso vehículos de transporte masivo de gente. Y es ahí en donde tenemos aún más que concientizar, porque a la final nosotros podemos andar por una vía a los 100 que es permitido, o manteniendo por ahí un rango y un manejo entre los 95 y 98, pero resulta que el señor de al lado, que va manejando un vehículo con 50 personas y que su punto máximo es 90, va a 110. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer cuando más adelante lo vemos? Que ese mismo vehículo se encunetó, se estrelló y es muy poco lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco coger y levantar el teléfono y buscar el número de 911, llamar y decir, oiga, aquí al lado va alguien conduciendo a altas velocidades o velocidades que no están permitidas, gente. Sí, la gente sí tiene la potestad de llamar al ECO 911 para alertar, y de manera inmediata los agentes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador en sus jurisdicciones van a detenerle la marcha. Téngalo por seguro que eso sí lo hemos estado haciendo. Sin embargo, como usted bien lo manifestaba, hoy en día, al retirar los radares, al retirar ciertos dispositivos que no están calibrados, que no están homologados, pues sí se resta la capacidad de respuesta. Pero de manera preventiva. O como a él yo le digo, ¿sabes qué? Baja esta velocidad si no tengo nada que me pueda sustentar lo que lo estoy diciendo. Así es, puntualmente por eso, por el exceso de velocidad, quedaría subjetiva el análisis, pero pues el hecho de tener la marcha del vehículo, hacer un llamado de atención, controlar más adelante, estar pendiente, hay patrullas que están en diferentes sectores, en diferentes tramos, entonces sí hay como ejercer un control, y obviamente es necesaria la ayuda de la ciudadanía. Cuando llaman al ECO 911, dan las coordenadas correctas, se puede abordar el vehículo y sí se lo realiza. Sin embargo, son las herramientas que tenemos a la par, y tenemos también que apuntar al trabajo coordinado que se realiza con las diferentes instituciones del Estado. En el mes de diciembre tuvimos, como usted mencionaba, hubo un accidente de tránsito en el cual un bus de una determinada cooperativa en la vía Loax-Santo Domingo, hubo varias personas lesionadas. Llegó la Comisión de Tránsito del Ecuador, a pesar de que actualmente
En esta red no tenemos competencia, pero cuando hablamos de salvar vidas, fue la unidad de rescate que llegó al lugar. Pudo llegar, son minutos. Cuando hay estos eventos son minutos, son segundos, con lo que usted realiza una buena labor y puede salvar muchas vidas. Entonces, otra institución que estaba en ese lugar, de repente estaban pensando que se les restaba algo de competencia, pero no, aquí tenemos que trabajar de manera articulada, porque todos los recursos son del Estado. Entonces tenemos que unirnos y trabajar de manera coordinada para mitigar los accidentes de tránsito. Ahora imagínense también, dentro de eso, en un accidente de tránsito, cuando más bien se necesitan muchas manos, el hecho de ahí ponerte a discutir que si esto de aquí es integral o no, o que lo vea un agente de tránsito como tal, recorriendo la ciudad de Guayaquil, y si él como agente de tránsito está viendo un accidente y puede de alguna u otra forma con su expertise y con su conocimiento poder aportar hasta que llegue el equipo de tránsito que maneja esta jurisdicción o que maneja este cantón, no podemos ponernos ahí en la pelea típica, mayor. Así es, sí, lamentablemente suelen pasar estos eventos, pero yo tengo el optimismo de que en el 2026 las cosas van a mejorar. Vamos a trabajar. Yo estoy seguro, lamentablemente en este año 2025 hubo un incremento en lo que son los accidentes de tránsito. Incluso los accidentes de tránsito son una de las causas de muerte principales que tenemos en el país. Tenemos ha sido un año muy doloroso en el cual estamos posicionados como uno de los países más violentos, y que los accidentes de tránsito también es un tema que se está elevando, y que así como a la par se requiere toda la atención por el tema de muertes violentas, es algo que nos afecta, nos acecha y nos agobia a todos los ecuatorianos, esa sensación de inseguridad que vivimos, que el trabajo está siendo permanente por parte de la Policía Nacional, del gobierno en general, de todas las instituciones, están volcadas prestando su atención en esto, es necesario. Pero también en accidentes de tránsito pasa algo similar. Lamentablemente, cuando hay un accidente de tránsito, vemos accidentes donde hay 3, 4 personas fallecidas, no nos causa el mismo impacto que cuando asesinan a una persona o hay una muerte violenta. Sin embargo, esas afectaciones también son dolorosas para la familia, también son dolorosas para el bolsillo de esa familia, afectan también al país. Entonces requieren toda la atención, y que la legislación también esté acorde a la necesidad, a la problemática que vivimos, y tenemos que trabajar de manera permanente en esto. Sí, y sobre todo de manera integral, que es lo más importante. Al regreso vamos a estar tocando otros temas importantes con respecto o de cara a lo que se viene en este feriado. Ya hablamos acerca del exceso de velocidad, pero hay uno del tema del alcohol que es muy importante, y que no es solo a la salida del bar me agarraron y me hicieron el control de alcoholemia. Quizás va un poquito más allá, porque la gente de tránsito no está a las 5 de la mañana cuando estás saliendo tú de la chupa entre tus panas y después llaman a tu mamá a decirle, oiga, ese señor se volcó y está tirado por allá. Solo llegan a la emergencia nada más. Así que es importante poderlo remarcar. Esto es Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario.
Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Habíamos dejado en la primera parte este tema ya, creo yo, bastante delineado con respecto a las multas por exceso de velocidad. Y hoy quizás sean una de las multas que menos se cobran o que menos se multan, valga la redundancia, por el tema de la inactividad de los radares. Y hay que ser conscientes también, Mayor, es de alguna u otra forma un recurso que ingresa para los municipios. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, de los radares en las carreteras, que es en donde más se pierde en realidad de vidas, y que sabes que por el mismo tema de la velocidad o el exceso de confianza sucede. Pero dentro de la ciudad, decirme que yo puedo andar hasta 50 kilómetros por hora cuando el tráfico me tiene a 25 es un poquito ilógico. Y después, cuando sí quizás pueda arrancar hasta los 60 o 70, ya, porque está la vía libre, y de hecho me beneficia porque ya quité o ya me lancé más allá de la hora que yo tenía que hacerlo, y vengan y me multen, es ilógico. O sea, no tiene una razón de ser, desde mi punto de vista y desde la ignorancia de alguien que trata de llegar siempre con conciencia por medio de este programa. Pero sí, por ahí que ya en las ciudades, o por ejemplo en la ciudad de Milagro, en donde todavía tengo una parte que no es avenida, sino es parte de una carretera de ingreso a la ciudad, que me digan, no, aquí puedes andar solo hasta 50, cuando veo que los buses están volando a 60, 70, porque es prácticamente ya la salida de la carretera, es ilógico. O la vía que me lanza hacia la otra carretera por la vía Yaguachi, que es una vía amplia, que es una carretera, insisto, que me quieras tener solo hasta 50. También hay que ponerle un poquito de lógica a esos, pero cuando estamos hablando dentro de ciudades como tal, o hasta dónde llega la jurisdicción de la ciudad, Mayor. Sí, bueno, como lo habíamos mencionado, indiscutiblemente los controles son extremadamente necesarios, son fundamentales para que no exista el irrespeto a los límites de velocidad. Hoy en día vivimos una problemática, y es algo de lo que también hacen presente los transportistas. Cerca del bypass, del conocido bypass de Quevedo, habían radares, o en ciertas carreteras, donde obligaban que la gente disminuya los límites de velocidad, disminuya la velocidad, pero eran atacados por delincuentes. Esa es otra también que se ha presentado. Entonces, al obligar a que se reduzca la velocidad, hay otra problemática que se abre. Pues no. Nosotros tenemos, como lo decía, hay que analizar de manera técnica donde realmente amerita, donde nosotros tenemos basada en estadísticas, donde se suscitan los accidentes de tránsito, donde tenemos esa problemática que la gente imprime los límites de velocidad excesivos y qué es lo que genera los accidentes. Entonces, basado en un estudio técnico, sí se puede establecer los controles de velocidad que sean necesarios. Que sean eficientes, sí, y que realmente ataquen a lo que queremos atacar, que es los accidentes de tránsito, y no se conviertan en esa percepción que tiene la ciudadanía, que son controles recaudatorios y todo lo demás, porque hay que decir lo que es. Eso es lo que ha generado, y lo que usted acaba de manifestar, esa percepción de que hay incoherencias en los controles, es la percepción de toda la ciudadanía. Entonces, no hay una efectividad, no hacemos conciencia, y todos nos sentimos afectados a la larga por estos controles. Sí, o sea, más allá de ese llamado de atención a que todos estén en una misma línea, no que en el municipio de Quevedo me cobran en una calle muy parecida, y allá puedo ir hasta los 40 kilómetros por hora y resulta que en Milagro hasta los 50. O sea, que exista más que todo esa percepción, que todo viene bajo una todo viene bajo un estándar, todo viene bajo una misma línea. Ahora, la gran pregunta para cerrar este tema y ya irnos al tema del alcohol, que es tan importante para poder concientizar a toda la gente. Insisto, una vez más, como siempre les adelanto, no es que me pegue una copita o que media botella de whisky a mí no me hace nada. ¿Han escuchado la canción de Rubén Blades? La de Decisiones. Ya, escuchen la última parte, la del borracho que sale y después se estrella contra un camión. Es importantísimo eso ahí, porque te crees James Bond manejando y no es así de fácil. Dicen y me preguntan la gente que ha tenido la oportunidad incluso de salir a otros países, ¿por qué en otros países sí y por qué acá no?
Los límites de velocidad en otros países van de 110, 120 hasta 130 si es que tú pagas, por ejemplo en Estados Unidos, por la famosa vía rápida. Más bien te multan por ir muy lento. Acá te multan por ir rápido nada más. Te multan por ir lento y no le damos ese dinamismo al tráfico, y mucho del tráfico que se forma acá en el centro es la camioneta buscando o el carrito buscando un parqueo, y es el franelita, como dijo Doctor Tránsito la última vez, que me está ayudando a parquear. O sea, también tiene un grado de ilógico. No, me multas por exceso de velocidad, pero no por el que va lento, y no está bien. ¿Por qué en otros países sí y por qué acá no, Mayor? Sí, hay algo que también habíamos mencionado, que es la infraestructura de la vía. Una de las vías, la vía urbana más peligrosa del país, es la avenida Simón Bolívar en la ciudad de Quito. Es una avenida amplia, extensa, que atraviesa toda la ciudad, pero que lamentablemente la infraestructura no permite que la velocidad sea la adecuada. Entonces, cuando hay una infraestructura que no permite que las personas impriman la velocidad, ahí vienen los peligros, porque no hay el peralte adecuado, que es la inclinación, o esto genera que al tomar la curva a 60 kilómetros por hora el vehículo ya pierde estabilidad. Entonces, cuando no tenemos esa infraestructura adecuada, tenemos accidentes de tránsito y es necesario aplicar los controles de velocidad. Sin embargo, como lo decía, es importante trabajar de la mano con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, los provinciales y también con el Ministerio de Infraestructura, de tal manera que estas carreteras, estas vías presten las condiciones técnicas necesarias para que las personas puedan circular sin ningún problema, porque esto no es solamente el control de las entidades operativas, sino también de que los gobiernos correspondientes tengan una infraestructura adecuada. Entonces, aparte también hay algo que se hace siempre referencia, ¿no? De que en otros países sí respetamos las normas de tránsito y basta solamente 5 horas en que lleguemos a los Estados Unidos para respetar. Entonces, es porque las leyes también, o las medidas las sanciones, son un poco más efectivas. Más allá de ser severas, son efectivas. Usted va como turista a los Estados Unidos y comete una infracción de tránsito, inmediatamente cuando va a regresar tiene que pagar sí o sí la multa. Entonces, no estamos hablando de $5,000 en multa, no estamos hablando de $8,000 en multa, estamos hablando de multas parecidas a las de nosotros en ciertos temas, ¿no? Pero son efectivas porque usted las paga o las paga. En cambio, aquí en nuestro país nos llenamos de multas, no las pagamos, las evadimos. Muchas veces hay problemas al momento de hacer una revisión técnica vehicular, de renovar un documento, impugnamos, pero hay muchas salidas que tenemos para no pagar la multa. Por último, aplicamos la prescripción. O sea, el cobro de multas no es efectivo. No se trata de llenarnos de multas, se trata de imponer multas que realmente sean cobrables y que hagan conciencia. En eso consiste la efectividad cuando imponemos multas o imponemos sanciones. Ahora, usted me decía algo tan importante como la infraestructura vial está hecha para que no sucedan accidentes de tránsito. Pero acá yo en más de una ocasión he hablado y me sorprende mucho de cómo se hace la vía, la cantidad de curvas, los famosos rompevelocidades, los famosos reductores de velocidad están hechos para que la gente no se duerma, para que la persona que maneja el camión no cometa un accidente de tránsito. Muchos hemos visto quizás que un camión se está metiendo en nuestra vía y resulta que ese pana se está quedando dormido. Y en otros países quizás no existe. Pero en otros países también, Mayor, las vías son rectas y déle todo recto, como por ejemplo en Uruguay. Vaya de un sector al otro y todo es recto, y resulta que lo que hacíamos acá 500 kilómetros, que es por ejemplo un viaje de Guayaquil-Quito, aproximadamente de 8 horas, allá se las puede hacer en 4 horas. Y resulta que uno se pregunta, bueno, y allá no suceden tantos accidentes de tránsito, Mayor, ¿y cómo así si son vías que están totalmente rectas, que no necesitamos de tanta curva y tanta vaina y te puedes ir, por ejemplo, hasta 120 de kilómetros de velocidad allá? Sí, claro, también consiste en algo que estamos trabajando, que es la transformación cultural, porque no tenemos que enfocarnos solamente en la sanción, sino también en trabajar en la ciudadanía. Nuestro Departamento de Educación Vial, acorde a los lineamientos de la OMS, también está haciendo un estudio de todas las causas y los efectos que tuvimos en el 2025 por accidentes de tránsito, porque nosotros en temas de prevención y seguridad vial nos enfocamos en la problemática que nos dejó anteriormente. O sea, hacemos una evaluación periódica de cuáles fueron los efectos y a eso es lo que atacamos. Tenemos plenamente identificados que uno de los vehículos que más tiene accidentes de tránsito son las motocicletas, con efectos graves. Las personas que andan en motocicleta, muchos de ellos
no utilizan el casco. Entonces, hacia allá es que vamos a atacar en este nuevo 2026, que es lo que nos ha dejado peores secuelas. Ahora, también en medio de esa infraestructura mayor existe en otros países que muchas de estas vías son perimetrales o son vías que van alrededor de las ciudades. En cambio, acá en Ecuador, obligatoriamente, por ejemplo, solo para poner un ejemplo nada más, Guayaquil-Machala. Obligatoriamente nosotros salimos de Guayaquil y tenemos que llegar a Durán, poblado totalmente. Así es. Llegamos a Durán, avanzamos un poquito más, tenemos que pasar por el 26. Por más de que me digan, voy a pasar por el Redondel y todo lo demás, paso por un pedazo, por un tramo en donde es poblado. Así es. Hay ciudad, hay moto, hay bicicleta, hay peatón. Me voy más adelante, pasemos Churute. Vuelvo a otro lugar, Puerto Inca. Nuevamente, ciudad, paso por en medio de la ciudad, gasolinera, metiéndome el cangrejo, metiéndome el agua y todo lo demás. Una vez más, tengo ciudad. Paso otro tramo y de ahí tengo que ahora llegar a Naranjal. Nuevamente me metí en plena ciudad, por más de que quiera coger la vía alterna a un lado y todo lo demás. Y después me voy a Balao y después voy a tener que pasar por el Guabo y después voy a pasar... O sea, mientras que en otros países... Eso de ahí que me dura un viaje de 3 horas aproximadamente, resulta que simplemente voy por la lateral, voy por las periferias como tal, y estoy en 2 horas y media, o 2 horas, o 1 hora y media nada más, por el kilometraje o por la cantidad de kilómetros que tengo que recorrer. Eso también quizás nos ha obligado la infraestructura a hacerlo así, o si tenemos las alternativas para poder hacerlas más rápidas. Sí, actualmente sí tenemos las herramientas. Hoy estamos pagando el costo de hace 20 años de cuando se construyeron muchas vías que no fueron planificadas a futuro, sino tratando de resolver la problemática del momento. Y lo interrumpo ahí. Ojo, por la misma vía va el camionero, va el bananero, va motocicleta. La motocicleta. O sea, resulta que por ahí mismo, o sea, me vengo de dos carriles en cada lado a llegar al Balao y resulta que Balao de paso tengo un rompevelocidades, tengo la moto cargando a un lado no sé qué y tengo el camionzote ahí virado y todo. Resulta que no llegué nunca a mi destino. Sí, efectivamente, como lo decía, estamos pagando el precio de hace 20 años que se construyeron muchas vías de que no contaban con una proyección a futuro de qué era lo que iba a suceder, al analizar la carga vehicular que iba a soportar esta vía después de 20, 30 años. Algo que de repente recordaremos muchos de los que estamos viendo este video, en el puente de la Unidad Nacional. Uh-huh. Cuando se construyó el nuevo puente, el último puente que se terminó de construir, parecía una solución, pero apenas se inauguró, vimos que eso colapsó. Era porque el puente se estaba construyendo solo para resolver un problema que ya había, pero no había una proyección a futuro. Entonces hay muchas vías que en su momento se construyeron y obviamente hace 20 años el tema de tránsito no se le prestaba toda la atención que hoy en día se le está comenzando a poner por las afectaciones que tiene. Entonces sí hay como todavía trabajar con los gobiernos locales, de tal manera que se realicen las vías correspondientes, de que se adecúe, se señalice, y esta división del tránsito, ¿sí? Esta sectorización, por dónde circulan las motocicletas, por dónde circulan los vehículos, por dónde se habilitan espacios para bicicletas, que es lo que se promueve hoy en día, sí sean una realidad, sí se lo puede hacer, y que los vehículos pesados o los que están de tránsito por un cantón puedan hacerlo. Vía Daule, si usted se va al Empalme, sí se cuenta con lo que usted dice, algo parecido. Tenemos varias perimetrales en lo que es Santa Lucía, Daule, Balsar, Palestina. Uh-huh. Tenemos estas perimetrales, pero no en todas. Entonces, por eso es importante trabajar con los gobiernos locales y sí hay cómo señalizar. Actualmente, lo que nos queda es mantener los controles, ¿sí? Y trabajar con la conciencia de las personas. Y también, quizás suene duro, pero es así. Hay que poner mano dura también en ciertas cosas. O sea, si no se puede conducir, ya de por sí la vía es muy angosta y tenemos de eso 10 accidentes mensuales en motocicleta, ¿sabes qué, hermano? No puedes conducir en motocicleta por esta vía. Pero no le puedes quitar la movilidad, entre comillas, a la gente, pero va a tomar conciencia tarde o temprano. O sea, quítale. No puedes conducir por la vía Balao, no te puede llevar, puede estar muy poblada y toda la cosa. Si tú vas a conducir por la carretera, no puedes. Así de fácil. Porque muchos de ellos son los que forman después los accidentes. Quizás no atropellaste el de la moto, pero sí te tuviste que abrir y te viene un carro de frente,
colapsaste y chao. Entonces, es tomar mucho de esa conciencia. Y muchos de ellos van también en ingesta de alcohol, han tenido ingesta de alcohol, y ahí sí se forma todo un revolú. Al regreso, quiero hablar un poco acerca de estas estadísticas con respecto, porque me dicen, el año pasado, el 2025, subieron los accidentes de tránsito, aunque la percepción para mí, después de haber hecho este proyecto, era que habían bajado. Así que me gustaría hablar acerca de esto y qué tanto está involucrado el alcohol en estos fatídicos momentos o en estas fatídicas noticias. Esto es Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV en este primer programa del año 2026 igual, trayendo algo de conciencia a toda la gente que está del otro lado. Si ustedes vieron la semana pasada ese programa especial en donde sacamos extractos, incluso en el que salió el mayor Johnny Valencia con respecto a otros temas, con respecto a otras problemáticas que siempre nosotros desde nuestro punto de vista hemos tratado de llevarle a ustedes. Ese grado de conciencia, ese grado resolutivo incluso de que ustedes sepan del otro lado que para todo hay solución, pero también para todo va a existir alguna multa, algún llamado de atención, porque no podemos pasar así la vida tan fácil haciéndonos los chéveres o haciéndonos los bacanes y simplemente, como decía por acá el mayor, mientras no seamos fuertes. Ya ahora entiendo que les bloquean las cuentas, ¿no? Les sigue un juicio de coactivo y todo lo demás, pero resulta que sacan la cuenta el nombre del hijo, entonces y bueno, la ley indica que ningún juicio de coactiva puede retenerte los valores de tu sueldo como tal, no puedes retener valores de manutención, entonces ahí siempre el ecuatoriano va a estar vivo en ciertas cosas. Mayor, me dolió
el haber escuchado que las estadísticas del año pasado incrementaron en cuanto a accidentes de tránsito, y también hay que ser conscientes de que un año tan violento ha generado que esos mismos accidentes de tránsito sean de alguna u otra forma quizás la consecuencia de que le pegaron un disparo a alguien y terminó evadiendo el otro carril, atropelló a una persona o venía huyendo y se chocó contra alguien. O sea, han subido porque hemos tenido un año bastante violento. Pero, ¿qué tanto de esto de aquí ha intervenido también el alcohol, que sigue siendo un dolor de cabeza para todos, el mayor? Sí, es básicamente la falta de conciencia. El consumo de alcohol al momento de conducir, lo decía, cuando usted coge un vehículo y está bajo los efectos del alcohol, sabe que va a ocasionar un daño. Está consciente de que puede ocasionar un daño. Entonces, no es solamente como que voy manejando y de repente hubo un accidente y no tenía nada de culpa, no tenía nada de conciencia ni ninguna intención. Sin embargo, cuando estoy bajo los efectos del alcohol, sí tengo conciencia de que puede ocasionar un daño, y es allá que queremos llegar. Hoy en día, la legislación de nuestro país habla de que 0.03 grados de alcohol, ¿sí?, ya constituye un delito y amerita la aprehensión de la persona. Sin embargo, estas personas, más allá de la sanción, más allá de la multa que se pueda aplicar, hay que tener en cuenta que cuando tengo un vehículo, estoy manejando, puedo ocasionarle daño no solamente a terceros, sino que también es mi familia la que puede salir afectada. O yo, si voy solo en el vehículo, puedo tener un evento en el cual me haga daño, me lesione, y no es lo que queremos, no es lo que buscamos. Entonces creo que sí hay mucha conciencia de parte de la ciudadanía que se amerita en estos casos para que no tengamos este tipo de eventos en las vías. Ahora, son muchas las reglas o muchas las leyes que terminan afectando al consumidor, en este caso al usuario, al conductor, pero otras que simplemente no deberían de tener pero ni el más mínimo cambio, o que incluso deberían incrementarse. Entiendo ahora que se dicta algo para los conductores profesionales que es: no existe mínimo. Cero grado de tolerancia para las personas que manejan transporte público, mayor. Sí, de manera aleatoria la Comisión de Tránsito del Ecuador en diferentes terminales del país realiza controles antes de que los vehículos salgan de los conductores de transporte público, y se le hace el examen de alcoholemia, se hace la inspección técnica ocular del vehículo, se revisa la documentación, y es la tolerancia cero. Totalmente, el conductor de un bus, de un vehículo de transporte público, no puede estar bajo los efectos del alcohol, pero por ningún concepto. Entonces, hay mucha gente que también con medicamentos o diferentes situaciones, uno al hacer el examen refleja que tiene cierto grado de alcohol, pero definitivamente no puede conducir. Y si es por medicamentos, tampoco. O sea, la persona que va a conducir un vehículo con 20, 30, 40 personas tiene que estar con sus 5 sentidos totalmente habilitados en su totalidad para poder responder ante alguna emergencia en la vía. Ahora, mayor, esto de aquí incluso es difícil zafarle en una terminal como Guayaquil. Está abierto, uno ve que están por ahí, pero todos en algún momento hemos visto a los conductores que ya sale el carro y se está pegando una guanchaca ahí a un lado, o ya sale el carro y están pegándose un vasito chiquito de alguna bebida alcohólica. Y resulta que como nunca les ha sucedido nada, no pasa, es incluso para ir más despierto durante la vía. Porque no haya pasado no quiere decir que no puede llegar a suceder. Se hace este control aleatorio, pero no debería ser mucho más rígido al momento de que todos tienen que salir con una prueba de alcoholemia en cero, quizás. Sí, podría ser. Sí, es un mecanismo que se lo puede aplicar. Sin embargo, hoy en día sí se realiza de manera permanente. Hay un control en las terminales. Hablando de Guayaquil, tenemos un control permanente en el terminal, pero el control de alcoholemia se lo realiza de manera aleatoria. Ahora, este test de alcoholemia como tal, lo hemos visto muy repetitivo en las ciudades, en el urbanismo como tal. Y lo hemos visto afuera de salidas, por ejemplo, de Puerto Santana. Voy a citar la ciudad de Guayaquil. Hemos visto que lo hacen en la Francisco de Orellana. Lugares en donde quizás tienes la salida de personas que vienen de bares, y especialmente los días viernes y sábados. Son los días que se hace. O después saliendo de la vía San Borondón y demás. En las carreteras se hacen estos controles como tal. ¿A quién le debería de pertenecer este control? ¿Y por qué quizás a gente no hacerlo
en otros días menos tradicionales, porque yo conozco algunos, especialmente los que juegan fútbol, que chupan lunes, martes, miércoles, más bien están sobrios, son los fines de semana nada más, porque concentran. Y después, ¿por qué no hacerlo también durante la mañana? Porque hay algunos amanecidos que ya saben que hasta las 3 de la mañana, por ejemplo, hacen el control en la vía San Morondón y en la salida que tienes a Sauces. Ya a las 3 de la mañana, ya algunos he escuchado yo que dicen, no, tranquilo, hasta después de las 3 de la mañana ya puedes ir por allá. O ya se cambiaron de lado. Pero y resulta que después más adelante están estrellados y encima del redondel, pues a gente. Sí, hemos visto esos casos 5 o 6 de la mañana, accidentes de tránsito, donde hemos detectado que el conductor está bajo los efectos del alcohol. Sí, tiene toda la razón. Sin embargo, en la competencia de Comisión de Tránsito del Ecuador hacemos en las carreteras de manera programada, informada, donde se realizan los controles, porque actuamos actualmente con transparencia. Informamos de manera preventiva dónde se van a realizar los operativos, porque como le habíamos dicho, no queremos estar sancionando. Lo que queremos es que la gente cumpla las normas de tránsito. Entonces, en este caso, sí hacemos los controles en las carreteras, sí se los realizan en los diferentes horarios, en lo que es la vía La Costa, lo que es la vía a las diferentes provincias. En todas las provincias de nuestra jurisdicción hacemos estos controles. Sin embargo, hay algo que también el ciudadano busca la manera de evadir, busca la manera de justificarse, busca la manera, incluso cuando ya tiene la sanción o el procedimiento encima, está siendo aprendido, y la ley también se presta para esto. Es importante también recalcar. Imagínense un agente de tránsito, hoy 4 de la mañana detecta a una persona bajo los efectos del alcohol. Okay. Hasta que lo lleva, tiene que hacerle el examen, la valoración médica de que no tiene alguna afectación en su cuerpo, tiene que hacer el examen de alcoholemia, tiene que elaborar el parte, tiene que ir a audiencia. Todo este procedimiento conlleva una entrega de recursos, porque está el agente de tránsito, está el ayudante, está la patrulla, moviendo a esta persona de un lugar a otro, se gasta combustible. Demora unas 24 horas este procedimiento. Hasta que se establece la audiencia, la gente de tránsito que salía de trabajar a las 6 de la mañana tiene que estar en la audiencia a las 4 o 5 de la tarde. Okay. Y bueno, es nuestro trabajo, no hay ningún problema en aquello. Hay que hacer todo lo que se necesite para que esta persona no conduzca bajo los efectos del alcohol. Pero resulta que se hace la audiencia y queda en libertad, queda con alguna medida alternativa. Entonces, la ley hoy en día, a pesar de que hay ciertas inconsistencias en ciertas resoluciones que hemos tenido, pero el trabajo en conjunto con los operadores de justicia es vital también. Porque de nada sirve que sea un trabajo de 24 horas para que esta persona quede en libertad. Claro. Entonces queda ese sabor o esa percepción de que puedo conducir bajo los efectos del alcohol y no pasa nada. Por eso nosotros tratamos de hacer conciencia de que no solamente es por la multa. Y ojo, este procedimiento, así sea que la persona quede en libertad, igual esto le conlleva un perjuicio económico porque el vehículo queda retenido, es trasladado a los patios, le movilizan grúa. Y a la larga también tiene que pagar hacer ciertos gastos. Hay ciertas cosas medias ilógicas también con eso de ahí. Por ejemplo, si está conduciendo a alguien bajo los efectos del alcohol, yo estoy 100% de acuerdo, 150% de acuerdo que quede retenido y que hay un mes para que escarmientes. Pero resulta que se te lleva en el vehículo cuando hay otra persona al lado que sí lo puede conducir. Y ahí, en cambio, es cuando nacen los que son abogados o los que tienen experiencia a nivel legal y dicen, no, o sea, la ley te puede decir algo, pero en torno a esto de aquí es ilógico porque hay otra persona que sí está en conciencia de poder conducir. Entonces es medio ilógico. Hay ciertas cosas que también terminan enojando al otro y que te dices, bueno, está bien, el conductor cae sobre todo el peso de la ley. Pero que se te lleve el carro es medio ahí. Y cuando lo quieres sacar el carro y está en el canchón, que tantos días y todo lo demás, hay cosas, ¿no? Como por ejemplo, el tema de que yo he visto bastante acá en Guayaquil, en cualquier otro lugar va la multa por tener la placa tapada o todo. Resulta que Guayaquil te lo retiene. Y después ves y sales que el mismo gente tiene los vidrios polarizados y no tiene placa. Pero resulta que a él no lo paran. Entonces, ¿dónde está la lógica también ahí mayor en esas cosas, no? Claro, eso ya corresponde a un control administrativo. Por supuesto. Sí, interno, y la verdad que el Código Orgánico el Código Orgánico para Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público establece que los agentes de tránsito que cometen una infracción también ameritan una falta disciplinaria, o sea, constituye una falta disciplinaria. Entonces, es doble sanción, tanto la sanción administrativa como lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, sí son un poquito más severas para los agentes, y el control interno en nuestra institución sí se realiza. Es prohibido mediante orden escrita por parte de nuestro comandante general
de que los vehículos no pueden ingresar a las unidades si no cuentan con la documentación en regla, me parece algo correcto, algo acertado, porque comenzamos a hacer ese trabajo desde casa. Claro. Sí, es frecuente, muchas instituciones, no solo Comisión de Tránsito, usted mencionaba la institución de Guayaquil, pero así, hay muchas instituciones que han tenido esta problemática, pero es un control interno lo que amerita fortalecer para que la ciudadanía vea en los servidores un ejemplo, pues, y se respete. Y más allá de que si el uno lo hace o no lo hace, lo que a mí me interesa es que mi familia llegue a salvo. Claro. Entonces, yo bajo los efectos del alcohol, sé que si voy a manejar un vehículo, voy a afectar a mi familia, voy a afectar a terceros, entonces la responsabilidad también viene desde uno mismo. Uno mismo trabajar en esto y tenemos que ir minimizando los accidentes. Mayor, como siempre yo en el tercer bloque agradezco la deferencia que ha tenido, espero que tenga un gran año, estoy seguro que el 2026 para el tema de la movilidad, para el tema del tránsito va a ser un buen año con mayor conciencia, quizás tomando incluso en cuenta todas estas cosas y teniendo ese llamado de atención real a la gente. De por sí estamos viviendo años bastante y meses bastante conflictivos, en donde muchas veces salimos de la casa y no sabemos si vamos a volver. Por lo menos bajemos o reduzcamos de alguna u otra forma esos números o esas estadísticas en donde nosotros hasta cierto punto sí podemos intervenir, que es en el cuidado correcto de nuestro vehículo, que es en no conducir a exceso de velocidad, en no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir incluso buscando ahí a que algo no se pueda dar o a que algo se pueda dar, o sea, muchas veces son decisiones propias y de cada uno. Mayor, lo dejo para que a toda la gente, como siempre, a todos los usuarios, a todos los conductores, les dé ese mensaje por parte de la CTE en donde buscamos siempre concientizar y no solo multar y no solo ver nada más a esa gente de tránsito como enemigo, como alguien que simplemente nos quiere molestar. Sí, efectivamente el control de tránsito es un trabajo necesario. A veces nos incomoda un poco porque a nadie nos gusta que nos llamen la atención, nos digan qué es lo que tenemos que hacer, pero es necesario. Es necesario, y lo digo más allá de como agente de tránsito, lo digo como un ciudadano, de que también estamos inmersos en este tipo de controles y que pues hagamos conciencia. La Comisión de Tránsito no se detiene, sigue trabajando de manera permanente y que no, ¿por qué no decirlo? Siempre trabajamos junto a la ciudadanía, junto a todos los sectores de la sociedad, porque la responsabilidad y la seguridad vial es un compromiso de todos. Tenemos que trabajar todos de manera articulada, felicitar a los medios de comunicación, ustedes que toman estos temas tan críticos y que son tan necesarios para la sociedad, para nuestras familias y para el desarrollo del Ecuador, porque si vamos a vivir en un caos, en un congestionamiento, con accidentes de tránsito, con afectaciones familiares, socioculturales, pues no vamos a avanzar como país. Entonces, felicitar a ustedes también por tocar estos temas necesarios y desearles a todos un 2026 que sea productivo, que sea el crecimiento de nuestro país y por el bienestar de todas nuestras familias. Importantísimo ese detalle. Estuvo con nosotros el mayor Johnny Valencia. Esto ha sido Entre Teóricas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables. VTV, el canal para todos.